Hermano, estamos viendo los milagros de Cristo y hoy vamos a ver el milagro número 6. Un milagro que parece muy sencillo, pero para mí es maravilloso, porque todo lo que venga de Dios, por muy chiquito que sea, es sublime. Y vamos a ver el pago del impuesto a la entrada para el pago del templo. En este milagro vamos a ver dos aspectos muy importantes en estos milagros tan sencillos. Primero, la sujeción que tenemos como creyentes a toda autoridad. Como creyentes nosotros tenemos que orar por las autoridades. El pago del impuesto que va a pagar Cristo, que no es un impuesto, es como una tarifa que tenía que pagar. Vemos que Cristo tiene una razón para no pagarlo, pero Él se sujeta para no ofenderlos. Y el Señor nos llama pues a obedecer a nuestras autoridades y a pagarlo. Cuando yo estuve en Cuba, en una segunda vez en Cuba no se puede predicar en una plaza pública ni nada. Hay que invitar a la gente en casas para llegar, bueno, vamos a reunirnos en tal lugar. Y fui a una casa que las compañeras cubanas que iban conmigo, mis hermanas en Cristo, no se dieron cuenta que me había metido ahí. Y era la casa de un juez, que son la gente más leal y cuadrada con el sistema y el régimen. Pero en ese caso estaba la señora, la mala esposa de él, y yo estaba hablándole de Cristo a la señora. Y la señora con mucha cortesía, amabilidad, y estaba poniéndome atención, entra el juez a la casa. Y las hermanas allá afuera me hacían, saca de ahí, saca. Y yo las vi y como que me paré un poco, pero entra el juez y dice, sigue hablando, no te prives por mí, sigue hablando. Comencé a seguir hablando con Cristo y él me dice y me interrumpe, en esa Biblia ¿hay algún lugar que la gente tiene que rebelarse contra las autoridades, contra el gobierno? Digo, no. En la Biblia nos llama a obedecer a las autoridades. ¿Dónde lo dice? Tengo que abrir mi Biblia y leerle Romanos 13, que la tienen aquí, ¿verdad? Romanos 13, dame acá, y lo apuntó. Sométase toda persona a las autoridades superiores, incluyendo la de esta isla también, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, se rebela contra ella, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres ser, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios permite a la autoridad que ejerza que esgrima su espada frente a la maldad. Y el hombre apuntando. Y terminé leyéndola hasta el final, en Romanos 13, versículos 5 al 7 también, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. Por ejemplo, si nos ponemos el centurión de seguridad, dice la autoridad, ponte el cinturón de seguridad. Queremos protegerte. Pero nadie se lo pone. Un ejemplo. ¿Por qué se lo pone la gente? Por temor a la multa. ¿Y por qué viene la multa? Porque ya que tú no quieres cuidarte a ti mismo, yo te voy a exigir que te lo pongas. Como decía un amigo mío, voy a ponerme los $50. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? No solamente por razón del castigo, no por razón de la multa, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué significa eso? Que yo me sujeto a la autoridad por razón de que Dios así lo quiere.
Dios así lo quiere, en sana conciencia. Y pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios. Supuestamente, o es así, que los tributos, los impuestos se pagan para que la autoridad cuide a la nación por seguridad, por defensa, etc. Porque son servidores de Dios, otra vez lo dice, que atienden continuamente a esto mismo. Y yo cuando veo un policía, en la noche, cuando hay algún retén por allí, yo bajo el vidrio, prendo la luz y voy sacando mi licencia. Y normalmente, ¿qué hacen ellos? Recto. Porque el que se esconde, ¿quién es? El que anda ilegal. Y les digo, gloria a Dios por ustedes, servidores de Dios. Se ponen contentos, ¿sabes? Servidores de Dios. Y los policías son así. Si tú tienes una patrulla que está con la luz prendida, así, en la noche, inmediatamente está como un gato asomado fuera de la ratonera y ningún ratón sale. Ningún ratón sale. Dios nos dio la autoridad como servidor de nosotros, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, al que impuesto. ¿Por qué se le llama impuesto, hermano, el impuesto? Ustedes saben, porque tiene que imponerse. Nadie paga voluntariamente. Al que respeto, al que honra. Entonces, este cubano, este juez, lo oyó, me pidió el nombre, se lo di. Yo no sé si eso influyó, porque al final de los días, a los 3 días, deportaron a todos los americanos, los mexicanos que iban con nosotros, los salvadoreños, salvo los panameños. Yo no sé si no sé qué pasó allí, o para disimular no vamos a deportar a los panameños. Éramos 5, 3 de esta iglesia. ¿Pero qué? Tienes que saber la Biblia. Ahora, Cristo le están cobrando, vamos ahora aquí al texto principal, le están cobrando la entrada al templo, o sea, el servicio del templo. Cuando ellos llegaron a Capernaum es una de las ciudades alrededor del lago, vinieron a Pedro. Mira que no le cobraron directamente al maestro, le cobraron a Pedro. Lo veían como principal también. Le cobraban las 2 dracmas y le dijeron, maestro, dice, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Como Pedro conocía a su maestro, él va a pagar. Sí, él paga. Y dice, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. O sea, ya Jesús sabía que le habían hecho esa gestión de cobro. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero que representa las 2 dracmas, y dáselo por mí y por ti. Maravilloso. Pero como mire hermano, hay que comerse todas las palabras que salen de la boca de Cristo. Él dice, ¿sabes qué? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo? ¿Se acuerdan desde que nació, cuando vinieron los magos? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Él es un rey. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de Dios. Cristo es rey. Y estamos bajo un reino. Por tanto, el reino debe pagar por la entrada del templo, porque Él ahora hizo que después que murió al 3er día, el templo está en cada corazón de nosotros, ¿verdad? Él como cordero. ¿Y dónde salió este pago? ¿Quieren que les lea un poquito? ¿Tendrán pereza para escuchar de dónde viene el fundamento del pago? ¿Era un impuesto romano? No, era hebreo. Era de los mismos judíos. Solamente para que lo tengan. Ya tengo aquí al sol.
porque vamos a tener esto guardadito, ¿verdad? Porque aquí ¿dónde está la base de este pago? Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 14 al 16. Todo el que sea contado de 20 años arriba, de 20 para arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer. Miren, la ofrenda esta, que se pagaba hasta el tiempo de Cristo, era para hacer expiación por vuestras personas. Pero resulta que Cristo es el Cordero que quita el pecado. Allá era un símbolo, ahora aquí Cristo es el mismísimo Hijo de Dios. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. ¿Qué significa la palabra expiación? Que la expiación es que quita el pecado, aunque tenían que seguir haciendo los sacrificios. Y le darás para el servicio del tabernáculo de reunión. O sea que era un mantenimiento para el templo. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer ¿qué? Expiación otra vez por vuestras personas. Cristo no se sentía obligado a pagar esa entrada o ese aporte, pero Cristo es así. ¿Y qué dijo el Señor? Para no ofenderles, vamos a pagar. Cristo estaba obligado a hacer el bautismo. No, el bautismo es un símbolo del perdón de pecados de nosotros. Cristo, cuando fue a bautizarse, Juan el Bautista le dijo: tú vienes a mí, si yo necesito ser bautizado por ti. Dice, conviene que compramos toda justicia. Cristo se sometió al bautismo sin necesidad de bautizarse. ¿Pero por qué? Porque Él fue un ejemplo. Él fue un ejemplo. Él se sometió hasta en este pago. ¿Y qué fue? Vamos a volver atrás de nuevo. Le dice, ve, tira al anzuelo. ¿Dónde está? Ok. Ve al mar y echa al anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermano, dime si eso no es milagroso. Que tú tires el anzuelo y el primer pez que saques. Normalmente es muy difícil sacar un pez grande. Este pudo haber sido un pez gato, que esos son carroñeros que comen en cualquier lado. ¿Cómo se tragó esa moneda? ¿De dónde salió? ¿Se tragó esa moneda? ¿O esa moneda la puso el Señor ahí? Dios sabrá si, pero ¿cuál fue el pez que se tragó a Jonás? ¿Cómo se lo mandó directo? Y se lo tragó, y eso fue un símbolo de que Cristo fue sepultado por 3 días, ¿verdad? Ahora, ¿tiene el Señor dominio de la creación? Absolutamente. ¿Cómo es posible que yo tiro y le dice a Cristo, ve, tira al anzuelo y dentro del buche de ese pez saca el dracma, el estatero, y paga por ti y por mí? ¡Qué Dios más maravilloso! Dígame si no es un Dios fantástico. Ahora, ¿por qué será? ¿Será que no tenían plata? No, posiblemente Judas, acuérdense que Judas se estaba robando la plata. ¿Lo dice la Escritura o no? Que Judas sacaba la plata de la bolsa y posiblemente no había efectivo o algo. Mira, no vamos a estar en morosidad. Vamos a pagar y vaya y saque del pez. Entonces uno se pone a ver los detalles de la maravilla de Dios. Maravilloso que Él tiene el dominio hasta de un pez que lleva el pago de la entrada para el pago, pues, de esos pagos para el mantenimiento del templo. Entonces, yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto muy, muy en especial, que tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que está en los detalles, un Dios que agarra una vasijita de aceite y se va llenando y llenando y llenando y no para, ¿verdad? Que agarra de 5 panes y 2 peces y sale para comer y comer y comer y comer y comer, saciarse y sobrar.
Cuando tenemos un país que sigue a Cristo, va a ser un país con abundancia, un país que va a estar, que todos nosotros, yo no sé si ustedes han conocido a Dios de cerca en cuanto a aportarle a uno para la necesidad del momento, lo han sentido en verdad. Pero hay que ser padre de familia. Cuando uno es padre de familia y tiene varios hijos, uno ve cómo Dios suple para el pan nuestro de cada día. Cuando yo era soltero, a mí me ayudó el matrimonio. Me ayudó el matrimonio porque el día de ayer fue el mismo para el día de mañana y vivía sin causa ni efecto cuando me casé y esa mujer necesitaba vivir de mí. Yo me hice hombre y sentí la necesidad de buscar a Dios. Uno siente el peso de la responsabilidad. De verdad que hay algo que es de fundamento y de profundidad, es casarse. Porque casarse son deberes, 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 y los derechos se van disminuyendo al mínimo. Y buscaste el plan, trajiste el tanque de gas. Oye, pasaste a recoger el arroz. Hay un amigo que yo tuve que corregirlo. Contra la mujer me está llamando. ¿Qué será? No, mira tú, que vaya al supermercado, pero tienes que ir, oye. ¿Quién va a ir? Tú eres el que está en la calle y tienes el carro. Pero entonces si no lo ves en amor, lo ves como qué, como un peso, como un agobio, como una carga. Oye, mira tú. Pero cuando haces todo en amor, no lo sientes. Bueno, ¿a dónde voy? Nosotros, hay dos. Ahora, ya aquí termino, miren. Dios es dador para nosotros dar también. Dios se glorifica a través de nosotros. ¿Cómo es la economía de una iglesia? ¿De dónde salen los recursos de una iglesia? Del buche de los peces que entran en esta iglesia. Cada pez que viene con una plata que el Señor la va a usar como una mayordomía para su reino. Entonces, yo lo digo, a mí me impresiona cuando tenemos un Dios muy grande. Entonces yo quiero terminar leyéndoles 2 Corintios 8, 9, 6 al 8. Dice, en cuanto a, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Si tú tienes 20 hectáreas y siembras 2 hectáreas, en vez de sembrar las 50 o 20 hectáreas, siembras un poquito, bueno, es poquito vas a cosechar. El Señor nos está diciendo que sembrar en la obra del Señor trae una cosecha de vuelta. Y el que dice, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno se está refiriendo a la ofrenda, conforme, como propuso en su corazón. Miren, hermano, uno no da por obligación. Cuando uno ofrenda, no ofrenda, Señor, te estoy dando $100, dame 1,000 de vuelta. No es así. Esto no es dando y dando. No, tú das con el corazón alegre, porque Dios ama al corazón alegre, no lo estás dando por obligación. Y dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? Para hacer, escuchen esto, ¿quién es el que hace? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿De dónde? Dios es poderoso para hacer que abunde. Por eso digo que la abundancia viene de Dios. Y lo digo como, hay tantas cosas que he visto como pastor, de cómo Dios se ha glorificado en la abundancia. En cosas que yo nunca pensé que podían ser así, porque Él es poderoso, es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, miren, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para dar para toda buena obra. Es decir, hay para mí, para nosotros
y para dar. Eso se llama la abundancia, ¿verdad? De Dios. Y cuando un país, y eso es mi deseo, mi gran deseo, es que mi Panamá tenga la abundancia de Cristo. Porque dice que, el mismo Cristo dice, el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Es que esa es la parte maravillosa. Ahora, vamos a terminar. Dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla? El Señor da la semilla. Y pan al que come. Usted sabe que detrás del trigo viene el pan. Detrás del maíz viene la tortilla. El Señor da tanto la semilla como el pan. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera está con S de semilla, no de C de cemento. El Señor nos da y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis como enriquecidos para toda liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Para dar, para aportar. Y yo les digo, eso solamente lo produce Cristo Jesús. Y yo cuando veo a Karen y a Randy, no puedo quedarme quieto de pensar, ¿por qué los Estados Unidos de América es un país tipo Salomón? Que el reino de Salomón fue el reino de la abundancia. Porque Estados Unidos ha sido un país, en su gran mayoría, pues, de raíces cristianas. Y cuando yo voy a una iglesia allá en Estados Unidos, oye, es un problema porque todo el mundo quiere meterte plata en el bolsillo. Y digo, oye, pero cálmense, por favor. Porque ellos son liberales. O sea, hay una especie de que tú recibes, estás contento de recibir y das. ¿Y qué hace el Señor cuando tú compartes? Te da más para que sigas compartiendo y dando. Entonces yo te digo que tenemos un Dios grande y poderoso. Vamos a terminar leyendo. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis como enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Yo creo personalmente en mi América Latina, porque soy latino, hispano o latino, y está, por ejemplo, nuestra América Latina tiene todos los recursos del mundo, oro, esmeralda, petróleo, tierras fértiles. Colombia, por ejemplo. Estuve en Colombia los 2 meses que estuve con Amílcar. Colombia, yo iba a los supermercados y había legumbres que no sé cómo se llamaban. Unas cosas, era inmenso, con una tierra negra, tierra fértil. Hubo uno que me traía a mí unos chorizos de cabra. Qué cosa más rica. Qué país, que Colombia. 900 y pico de kilómetros cuadrados. Enorme. Argentina. Enorme. ¿Qué falta en América Latina? ¿Qué falta? Cristo. Nosotros tenemos todo. No tenemos que estar aventurándonos en otros lugares. Falta Cristo. Y yo quiero que ese Dios maravilloso, porque dice la Biblia que si Dios no cuidare la ciudad, Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces vamos a orar. Que ese Dios que trajo la entrada, que hizo con ese pescado maravilloso, Padre Santo, permítenos tener la sencillez de que te tenemos al ladito, Señor. Podemos extender y saber que tú estás cerca de nosotros, Padre, y no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Te doy gracias, Padre mío, por este día. Permíteme, Padre Santo, que mis hermanos se apropien de la gracia sobre gracia que es Jesucristo. Que podamos tener la alegría de servirte a ti, porque todo lo que hagamos en tu nombre y para tu gloria tendrá su recompensa. Bendice todo lo que hagamos, Señor. Glorifícate, que nada falte, que nada
que no estemos estrechos en nada, que haya abundancia de parte tuya para extender tu reino a toda criatura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.